En el libro de Mateos, capítulo 24, versículo 5, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Quería encadenar esto junto con otro texto, que es una de las epístolas a Timoteo, y está muy relacionado en los días de hoy, porque en el capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se abandonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Hay muchos pasajes en la Escritura donde nos advierte de que una de las señales de los últimos tiempos, y los tiempos los define Dios, no los define el hombre, era la aparición de falsos profetas. Falsos profetas. ¿Y qué es un profeta? Bueno, muchos dicen que totalmente no existen los profetas, porque los profetas eran hasta Juan, pero están ignorando la interpretación correcta de la Escritura, porque la Escritura, que es el testimonio de Dios, nunca dice que los profetas pasaron, que no hay vigencia actualmente de lo que es el ministerio profético. Sí hay profetas hoy en día, pero cuando la gente escucha la palabra profeta, esto le suena como un título pomposo, o sea, como que alguien que está por encima de los demás, y cuando les viene la palabra profeta, enseguida les viene a la mente alguien como Moisés, alguien como Elías, por ejemplo, que, bueno, los estragos que causó Moisés en Egipto, o sea, no que fue él, sino que fue el poder de Dios utilizando a lo que sería Moisés, el ministerio de Moisés, o Elías, que hacía descender fuego del cielo. Entonces, cuando la gente escucha la palabra profeta, enseguida le viene eso a la mente, como que es alguien que está por encima de lo que sería el resto. Mire, eso no es tan así, porque el ministerio profético sigue vigente, porque dice que es uno de los 5 ministerios que Cristo le otorgó a la iglesia para el crecimiento de la iglesia. El ministerio profético sigue vigente, pero no como la gente se imagina muchas veces. Porque sí es cierto que el profeta tiene como una especie de, no se asuste por la palabra, revelación paralela, porque revelación paralela no significa necesariamente que sea algo por fuera de lo que está escrito en el testimonio de la Escritura, sino que el profeta es algo así como alguien que mira el reloj, o que Dios le permite mirar el reloj de la parte de atrás. Entonces, el profeta ve cómo es el funcionamiento de la maquinaria. Y hay cosas que el profeta puede revelar a lo que sería el cuerpo de Cristo, y hay cosas que el profeta se las tiene que guardar. Se las tiene que guardar para no hacer tropezar al otro. Porque a veces detrás del conocimiento hay un proceso de maduración que Dios hace, en donde Dios para revelarnos algo, primeramente Dios nos tiene que llevar por un proceso de maduración, para después podernos entregar eso. Si el profeta directamente entregara esto sería algo que confundiría. Entonces no es nada raro que el profeta se tenga que guardar algunas cosas, porque no todo lo que Dios le revela a alguien, sea profeta o no,
significa que tenga que salir corriendo a contarlo. Y eso no es así. Pero la Escritura dice también de que profeta es todo aquel que habla del testimonio en este caso, el testimonio de Cristo. Como decía Pablo, que procuraran profetizar, o sea, hablarles a la iglesia acerca del testimonio que una vez fue revelado. Entonces, en cierto sentido, todos somos profetas, los que hemos venido a Cristo, porque todos hablamos de lo que es el testimonio de Cristo. Ahora, ese testimonio tiene que ser lo más ajustado a lo que es la verdad de Dios. Y precisamente quería hablar de eso, porque es un mal que se está viendo dentro de los círculos cristianos, que son las falsas profecías y las falsas revelaciones, llamadas fábulas, porque la iglesia se ha llenado de fábulas. Y las fábulas sí entretienen, pero no edifican. Y hay dos males que se están viendo en la iglesia actualmente. Una es el proceso alarmista que se da en muchos círculos, en donde ven las señales que están ocurriendo y quieren generar como una especie de alarma a lo que es el cuerpo de Cristo y alarmarlo. Y Cristo dijo que no nos teníamos que alarmar por las cosas que iban a suceder, porque eso era algo que Él había dicho desde muy atrás. Entonces, estos personajes nefastos que se hacen llamar ministros de Dios y que tienen muchos seguidores, y tiene muchos seguidores precisamente porque le hablan a cierto espectro de lo que sería el cuerpo de Cristo o no cuerpo de Cristo, en donde ellos prestan el oído para escuchar todo este tipo de cosas, porque son cosas que les entretienen. Entonces hay como una especie de morbo en tratar de buscar en las noticias del mundo que están ocurriendo actualmente y las que han ocurrido, y genera como una especie de alarmismo para generar inquietud en lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, esta gente, que yo no digo que no sea ministro de Dios en algunos casos, pero sabe que el ministro de Dios se puede desviar de la verdad, como le ocurrió a Himeneo y Fileto, en donde comenzaron a trastornar la fe de muchos, diciendo que la resurrección de muertos ya había efectuado. Y hay mucho que hablar acerca de la resurrección de muertos, porque muchas veces se enseña mal, pero no es el caso de lo que voy a hablar hoy. Pero quería traer el ejemplo de estos dos, Himeneo y Fileto, que la Escritura dice que se desviaron de la verdad. Entonces, si dice que se desviaron de la verdad, era porque en algún momento, de acuerdo al testimonio apostólico, estaban cimentados en la verdad. Pero ocurrió algo en sus vidas que comenzaron a desviarse. Y cuando los que están adelante se desvían, el peligro que ocasionan los demás es que los demás también se desvían. Entonces es como un ciego que guía a otro ciego y los dos se caen en el mismo hoyo. Entonces son como ladrones que se roban las palabras unos a otros y se roban las profecías unos a otros. Entonces lo que tiene que hacer el creyente actualmente, en los días de hoy, es tener presente lo que Cristo dijo, de que una de las señales que iban a ocurrir es la aparición de falsos profetas. Y falso profeta no es aquel que dice que va a ocurrir tal cosa y después nunca pasa nada, y trata de acomodar la profecía a la realidad, espiritualizándola, diciéndole que bueno, si eso se cumplió o no se cumplió porque Dios se arrepintió y tal cosa. Y citan el ejemplo de Jonás, por ejemplo, cuando Jonás quedó expuesto a los ojos de algunos como falso profeta porque había anunciado algo que nunca ocurrió. Entonces, pero a veces es escandaloso cuando lanzan profecías y todo esto no ocurre y bueno, después, curiosamente, estos ministerios siguen y siguen por la fe ciega de que muchos le tienen al hombre y no a Dios, y cuídese de eso, de andar poniendo su fe en los hombres y de andarse casando con lo que es los carismas de los hombres, aunque se hagan llamar maestros de la palabra. Porque mucha gente, muchos cristianos o no cristianos, lo que hacen cuando ven al líder del ministerio, que se casan con una faceta de lo que es con un carisma de lo que es este líder. Entonces ven un carisma, o sea, ven que hay un carisma en este líder, entonces ellos anhelan tener eso y se casan con lo que es el carisma del líder. Y el apóstol Pablo nos dijo de que nos teníamos que guardar como una virgen pura para Cristo. Entonces,
Estos que se han decantado por un camino de la herejía, con sus aguijones, aguijonean lo que es la mente de los hermanos y los de afuera, e insertan e inoculan en sus mentes estas fábulas y estas falsas profecías que lo que hacen es generar una especie de trastorno y en muchos casos una especie de gangrena que termina apuntando lo que es el miembro. Entonces esto no es algo liviano, hay que tomarlo muy en serio esto. Por lo tanto hay que seguir la recomendación del apóstol Pablo y decir que nos tenemos que cuidar de estos fabuladores y de estos alarmistas que muchos de ellos hacen llamar escatólogos, y sabe que la palabra escatólogo es el que estudia lo que es la materia fecal. Tengamos cuidado de esto, porque se meten los tachos de basura y revuelven las noticias del mundo y ya se arman una profecía y generan alarmismo y morbo en lo que es el oído de la gente. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, porque todo esto vende, todo esto vende. Entonces la gente va y compra todo eso. Y estos personajes viven gracias a lo que es la ingenuidad de los de adentro y de los de afuera. Cuidémonos de no ser como esas mujercillas cargadas de pecado, como dice el apóstol Pablo, que dice que, versículo 3, capítulo 3, versículo 6, y dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces tenemos que tener cuidado de no estar siempre aprendiendo esas cosas nuevas, esas doctrinas extrañas de estos hombres que se han desviado de la verdad, aunque ellos digan que están cimentados en la verdad. Y cuidémonos de la convención de oír, cuidémonos de la curiosidad, porque muchos entran por curiosidad a muchos lados y después salen contaminados, porque no es gratis todo esto. Esto no es gratis, hay un costo que pagar en todo esto. Cuando usted presta su oído y su mente para escuchar las fábulas, su mente queda contaminada, los oídos se le contaminan. Entonces ahí puede haber una modificación y un trastorno en lo que es su genuina fe, que después todo esto va a generar frutos y no es el fruto precisamente que Dios quiere que usted dé. Y la exhortación a todos estos ministros, supuestos ministros, si es que lo son o si es que algún día lo fueron, la recomendación es el mensaje del ángel de la iglesia de la Odisea, en donde Cristo le dice que escuchen su voz. Si usted es ministro de Dios, si usted dice que es ministro de Dios, la invitación de Cristo y el mandato de Cristo es a que usted escuche su voz y que el oro refinado en fuego lo compre de lo que es el que lo vende verdaderamente, de Cristo.